Reciban un saludo de mi iglesia y de los hermanos de Tabasco. Lo reciben, digan amén, gloria al Señor. Qué bueno es estar aquí con ustedes, me gozo. Saludaba al pastor, qué gusto, qué honor estar aquí en su iglesia y en su altar. Gracias por permitirme estar aquí. A veces es complicado que los pastores, por el cuidado de su altar, dejen subir a alguien. Yo sé que me veo raro con playera, pero soy chavorruco ya, pero soy pleno ordenado, se lo prometo, hermano. Al rato le enseño mi credencial, es cierto. Pero qué bueno estar aquí con ustedes en esta región. Quiero darles esta palabra. Sé que Dios ha hablado a través de la vida de Carlos. Nos hemos gozado mucho, hemos recibido esa palabra. Y yo meditaba en lo que él hablaba y en lo que Dios ponía en su corazón. Y Dios ha hablado a mi vida para darte la palabra de esta tarde, de este congreso regional que quiero compartir contigo. Sabes, hace muchos años, en el Ecuador, unos misioneros llegaron a un lugar del Ecuador. El misionero Jim Elliot y su familia, pero entre ellos varios de los misioneros que lo acompañaban, y por primera vez hicieron contacto con una de las tribus aborígenes del Ecuador. Por primera vez lograron comunicarse con ellos, y la historia dice que comenzaron a enviarles regalos por la avioneta y los aborígenes los tomaban. Ellos creían que había habido un buen contacto, que todo estaba muy bien, y decidieron bajar a tierra en aquel lugar. Y en aquel lugar Jim Elliot y su familia y los misioneros, que iban con él, bajaron y empezaron a intentar tener contacto con ellos. Hablaban otro idioma, otra lengua nativa, y ellos no entendían lo que estaban diciendo. Por lo tanto, aquellos aborígenes, al encontrarse con lo desconocido, al encontrarse con la amenaza de un mundo nuevo, decidieron hacer lo que ellos en su creencia creían que era lo correcto, y era cuidar de la tribu, y decidieron matar a estos misioneros. Ese día Jim Elliot y los misioneros que lo acompañaban fueron muertos a punta de la lanza. Pero la historia va más allá de esto. La familia, sus esposas y sus hijos decidieron continuar con este llamado de Dios, al ir y predicar a esa tribu de aborígenes, y las puertas le fueron abiertas. Dios hizo lo que él tenía que hacer y entraron a aquel lugar. Pasaron muchos años para que muchos de los de las tribus fueran convertidos a Cristo, para que el plan de Dios se cumpliese y para que la vida de Jim Elliot y los misioneros cobrara algún sentido en cuanto al ministerio que Dios los había llamado. Muchos habían dicho, bueno, ¿por qué murieron? Pero al final de la historia, de esta historia que es muy conocida, y hay una película llamada La Punta de la Lanza, al final de esta historia, el jefe de la tribu aborigen no aguanta más y tiene que revelar esto. Y tiene que decirle a la esposa y al hijo de Jim, le tiene que decir, yo maté a tu padre, yo lo maté. Ahora, increíble, porque él hay un conflicto en su vida, hay un conflicto en su corazón. Él dice, yo no entiendo qué pasó ese día, pero ese día yo lo maté con mi lanza. Y cuando él murió, él no desapareció, sino que de pronto un espíritu, logré ver un espíritu, y el espíritu se levantó. En su creencia aborigen, ellos daban un salto hacia abajo, hacia donde estaban los dioses. Pero dice él, el espíritu de Jim me miró y subió a los cielos, ascendió a los cielos. Él dijo, yo había matado a Jim, pero su espíritu seguía con vida. Yo había matado a Jim, pero su esencia seguía viva. Cuando yo vi ese espíritu, dijo él, el espíritu tocó mi corazón. Nunca olvidé esa visión. En tantos y tantos años después, matando gente y haciendo tantas cosas, porque eran una tribu asesina, nunca pude olvidar la mirada de la esencia del espíritu de Jim Elliot. Un día, escucha, un día vamos a ir a una eternidad, y un día vamos a partir de este mundo. Pero hoy más que nunca necesitamos una generación que viva en la esencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hoy no queremos cualquier tipo de joven. Hoy queremos un joven que cuando lo vean a él, cuando los vean a usted, vean el reflejo del glorioso Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. Estará esa generación aquí. Diga amén y déle el mayor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para poder entender esta esencia de la cual te hablo hoy, porque hoy quiero hablarte de la esencia de lo cual hablamos en este congreso, que seguro Dios puso en el corazón de las líderes regionales, para entender
¿Quién es esta esencia? Esta esencia proviene de alguien llamado el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Paracleto, aquel que nos conecta con Dios. El Espíritu Santo es conocido como el Consolador. El Espíritu Santo es conocido como aquel que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La esencia de Él es la misma esencia de Cristo. Él es amor y se constricta y se entristece cuando lo alejamos de nosotros. Pero escucha, algo impacta mi corazón, porque lo dicho en Hechos capítulo 1 verso 8 es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La esencia del Espíritu es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Ahora hay un conflicto hoy en día. Hoy en día nosotros como jóvenes, me quiero incluir todavía, nosotros como jóvenes hoy en día vivimos en muchas esencias. Vivimos en la esencia de la música y la adoración. Qué lindo cantaban, qué lindo adoraban y brincaban y exaltaban a Dios. Vivimos en la esencia de la actualidad digital en la cual estamos envueltos. Estamos en la mundialización y en la globalización y estamos interconectados con todo el mundo. Hoy usamos computadoras, cañones, pantallas, hoy usamos celulares. Todo es una bendición, está increíble. Las redes sociales a mí me encantan. Pero escuche, si hay una esencia, amado joven, a la cual debemos de regresar, es la esencia de la presencia del Espíritu Santo. Es la esencia de la gloriosa y majestuosa presencia de Dios. Me impacta cuando hablamos de la esencia del Espíritu Santo, porque no hay otra cosa más que el poder, no hay otra cosa más que la llenura y el fuego en nosotros. La semana pasada prediqué en una confraternidad regional, pastor, allá en Tabasco, y hablamos acerca del avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento, les decía yo a los hermanos, no es el fuego, es permanecer en el fuego. Ese es el avivamiento. Escuche, el Espíritu Santo no es solamente hablar en lengua. El Espíritu Santo no es solamente tener una manifestación, no es solo llorar. El Espíritu Santo es un estilo de vida. El Espíritu Santo es esencia. El Espíritu Santo es poder que permanece en el joven todos los días de su vida, donde quiera que esté y donde quiera que vaya, en la escuela, en la calle, donde sea. El Espíritu Santo tiene que estar ahí. Oh, Jim Elliot impacta mi vida, porque la esencia del Espíritu Santo estuvo ahí hasta que Él murió. Escucha, hoy necesitamos más que nunca jóvenes sellados por el fuego del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos aparta del pecado. El Espíritu Santo nos aleja de la maldad. El Espíritu Santo nos ha llevado un espíritu de adopción. Romanos dice que somos adoptados. ¿Cuántos adoptados hay acá? Me encanta ese texto de Romanos, porque al final dice: y por lo tanto, como fuimos adoptados, con mucho placer, con mucho amor, nos acercamos a Dios y le decimos: Abba, Padre. ¿Sabes qué impacta mi vida cuando leo y conozco lo que es un Abba Padre? En los tiempos judíos se le llamaba Abba al más anciano, al más sabio, al más inteligente, al que procuraba el bienestar de la tribu. Pero este Abba no era conocido solamente por su sabiduría, sino también por su amor y su ternura. Era una especie de abuelo, de esos abuelos que te aman tanto. Abba, Padre. Cuando la Biblia habla de eso, habla de un Padre que es amor. En otra porción habla del Padre que es fuego consumidor. En otra porción habla del Padre que castiga. En otra porción habla del Padre que puede destruir con fuego como Sodoma y Gomorra. Pero escuchen, esta porción nos está diciendo: los brazos de papá están abiertos para nosotros. La esencia del Espíritu Santo es la adopción que Él nos ha dado y nos ha acercado al trono de la gracia de Dios. Ahora, alguien que es adoptado no puede ser desadoptado. Y hoy vemos muchos jóvenes que queremos ser desadoptados, que Abba Padre nos llama con amor y cariño, y seguimos queriendo tener la esencia del mundo. Eso no pasa aquí, pasa en Tabasco. Pero hay una generación de jóvenes en Tabasco que hoy vive queriendo tener la esencia del mundo, que hoy vive queriendo parecerse a los del mundo, que viven haciendo y pareciéndose a otros, aún estando en la iglesia, aún estando en la congregación. No sé si acá pasa, pero en Tabasco pasa. Yo veo muchachos entrar a la iglesia y de pronto digo: como que tú no te vestías así, como que hoy vistes medio raro. ¿A alguien me recuerdas? ¿A quién me recuerdas? Y empieza mi cassette. Y voy a TikTok, y voy a Facebook, y voy a los premios de hoy en día de la música. Y yo dije: ya sé a quién te pareces. Poquito más y eres el Karim León. Y hasta enchuecan la boca.
Poquito más y eres la Shakira. Porque también hay muchachas así. Escuche, y aunque somos cristianos, aunque adoramos en la iglesia, aunque cantamos en la congregación, queremos tener la esencia del mundo. Romanos dice: no os conforméis a este siglo. No podemos parecernos a este mundo. Juan dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Alguien quiere ir allá? Diga amén, aleluya. Para poder ir allá tenemos que tener la esencia del Espíritu Santo de Dios. Impacta mi vida algo. Escucha, el Espíritu Santo es aquel enviado por Dios para darnos adopción a causa de ese Espíritu en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la esencia de ese Espíritu Santo es el poder, y el poder viene a través de la evidencia. Hablar en lenguas es una evidencia. Escucha, la manifestación del Espíritu Santo en nuestro cuerpo es una evidencia. Pero también, si algo dice la Biblia, es que recibiremos poder, y el poder nos va a llevar a ver las manifestaciones como lo es la sanidad, los milagros, los ministerios. En el capítulo 3 de Ezequiel, que fue el que leímos hace un momento, encontramos a un muchacho llamado Ezequiel, profeta del Dios Altísimo, siervo del Señor. Y me encanta este Ezequiel. ¿Sabes por qué? Porque es el típico joven Asambleas de Dios de la región oriente, que Dios le llama. ¿A cuántos los ha llamado el Señor? Que estás en tu iglesia un día sin deberla ni temerla, y llega un evangelista, un predicador, y te da una palabra y te dice: yo te voy a llevar a las naciones, yo te voy a usar, yo voy a hacer algo contigo, yo te voy a mover. Y Dios da palabra y habla, y entonces estamos ahí llorando, sintiendo la presencia de Dios, y creemos: Señor, tú me vas a llevar, Señor, tú me vas a usar, y eso va a ser increíble. Y Dios, y más cuando Dios empieza a usarte, cuando ese llamado de Dios comienza a ser real, y empiezan a invitarte a predicar, a dirigir, a enseñar, a cantar, a tocar un instrumento. ¿Sabe? Yo le decía a los hermanos que yo me pasé todos los ministerios de la Asamblea de Dios. Todos. La primera vez que yo prediqué tenía 14 años, pero a los 12, pastor, nadie me aguantaba. 2 años atrás era el endemoniado gadareno. Tengo un pastora que amo mucho, que han de conocer acá, le decía el pastor, la pastora Aurora Hernández. Ella me vio cuando yo era pequeño, y ella dice: hijo, ¿quién te viera ahora en tu juicio cabal? Así como el endemoniado gadareno, hermano. ¿Sabe por qué? A los 12 años me corrieron de la escuela secundaria. A los 12 años, hoy escribo para ICAT. A los 12 años me corrieron de la escuela dominical porque agarré a golpes a un niño. A los 12 años, hermano, nadie me quería ni me aguantaba. Pero a los 12 años, a finalizar los 12 años de edad, tuve un encuentro con el Dios Espíritu Santo. Un día en la intimidad, en el altar de mi iglesia, Él vino a mi vida, y desde que Él vino a mi vida, nada volvió a ser igual. Cuando el poder llega, algo pasa. Él cambia la vida del joven, del niño, del adolescente. No importa la edad que tú tengas, Dios quiere hacer algo contigo. Ese día en la intimidad yo le dije: Señor, yo quiero servirte a ti. Y ese yo quiero servirte a ti era que ya me estaba enlistando, pastor. Yo fui del ministerio Castillos del Rey, luego estuve en los Exploradores del Rey, luego estuve siendo líder de jóvenes, luego estuve en la alabanza, me pasé todos los instrumentos, era demasiado hiperactivo, hice de todo. Escuche, en mi iglesia local no fui misionerita porque soy hombre. Durante todo ese tiempo yo serví a Dios con todo mi corazón, muchos años. Ahora escucha, cuando Dios te llama, tú comienzas con un anhelo de servir a Dios, con las ganas de predicar, con las ganas de enseñar, las ganas de ver la gloria de Dios. Comienzas aprendiendo a servir a Dios con pasión. Y me impacta este Ezequiel, porque la Biblia dice que Dios lo llama, y desde el capítulo 1 Ezequiel comienza a dar palabras de Dios. Esas palabras que cuando la gente te escucha, como hoy acá, la gente aplaude y dice: gloria a Dios, viene de Dios, gloria a Dios, es una bendición, gloria a Dios, Dios hace cosas buenas. Y Ezequiel empezó a predicar, empezó a llevar el mensaje de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia. Ezequiel andaba por todos lados y llevando el mensaje de salvación, el mensaje de amor de Dios. Dios amaba al pueblo y se lo decía a través de Ezequiel, y le aplaudía, le daban regalos, le daban el iPhone 15, le daban el reloj de oro. Todo eso se lo daban a Ezequiel. Escuché. Pero un día Dios le habla.
Porque el Dios que conocemos en la intimidad, el Dios que nos llama al ministerio, no solo nos llama para que nos sintamos bien, ni para los momentos de bendición. También nos llama para decir lo que Él quiere decir, que a lo mejor nosotros no queramos decir. Escucha, a veces queremos solamente servir a Dios y que las cosas con las que sirvamos a Dios nos hagan famosos. A veces queremos lo bueno de Dios y no lo malo, que aparentemente es malo para nosotros. Nos encantan los aplausos, pero cuando Dios quiere mostrarnos algo, Él nos lleva donde Él quiere llevarnos. Y me impacta este Ezequiel, porque fue llamado como tú eres llamado, porque fue llevado como tú eres llevado, porque fue usado como tú eres usado o como vas a ser usado. Pero en el capítulo 3 la Biblia dice que Dios le habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, vas a ir y vas a dar una palabra, pero esta palabra va a ser distinta, ya no va a ser igual a las otras. Ahora les vas a decir que son un pueblo rebelde, les vas a decir que no los amo ya, les vas a decir que los voy a entregar y que no van a lograr ganar batallas, les vas a decir que los he desechado, y Ezequiel vas a hacer esto y aquello y lo otro. Y yo me imagino a Ezequiel viendo a Dios y diciéndole: Dios, ¿cómo les voy a decir eso? Soy famoso, tengo seguidores, ¿cómo les voy a decir eso? Todos me aman, ¿cómo les voy a decir eso? Escucha, Dios, tú me llamaste, pero no me dijiste que eso iba a pasar. Y la Biblia habla en la escritura, en el versículo 14 del libro de Ezequiel capítulo 3, y dice la Biblia: me levantó pues, y esa es la parte que me impacta, el Espíritu. ¿Quién levantó a Ezequiel? Hombre, qué ganas tienen ustedes, ¿eh? ¿Quién levantó a Ezequiel? El Espíritu. Pero la Biblia dice que cuando el Espíritu lo levanta, dice la Biblia, y me tomó y fui con una sonrisa en mi boca. No dice eso. Y fui en amargura, fui en indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová es fuerte sobre mí. ¿Cómo no vamos a entender esto? La mano de Jehová es más fuerte y siempre lo ha sido. Y Él nos lleva donde Él quiere llevarnos. Pero una cosa es que Él nos lleve. Una cosa es que Dios nos impulse a servirle. Y otra cosa es que tengamos la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia dice que Ezequiel fue llevado por el Espíritu en indignación, en amargura. Ezequiel no quería nada. No quería dar el mensaje. Muchos de nosotros queremos lo bueno de Dios. Queremos que Dios abra puertas, que Dios abra caminos, pero no queremos servirle a Dios a donde nadie nos ve. Escucha, Dios le habla a Ezequiel y le dice: anda. Y Ezequiel fue a los cautivos ante la vid, que moraban junto al río Quebar, y dice la Biblia: y me senté entre ellos y permanecí 7 días atónito ahí. ¿Qué lo mandó Dios? A hablar. ¿Y qué hizo Ezequiel? Se sentó callado, desobedeciendo cual niño chiquito. Ahí en una piedra yo me lo imagino sentado. No voy a hablar, no lo voy a decir. Ezequiel, es mi espíritu el que te está llamando. No quiero, no me da la gana, pastor. Hermano Pedro, Juan, como te llames, tienes que limpiar el altar. No quiero, pastor, yo soy un siervo de Dios. A mí Dios me llamó a las naciones, no a barrer. No volteen a ver a nadie. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahí estaba Ezequiel en la piedra. Ezequiel, deja a esa muchacha que no le agrada a Dios. Ezequiel, termina con ella. Mira, no, el amor de mi vida. Con ella 3 metros sobre el cielo. Ella es el crepúsculo de mi vida. Ella es mi Rose y yo soy su Jack. Míralos. Escucha, Ezequiel termina con ese muchacho que no le agrada. Déjalo, ya termínalo. Mira cómo está. Está visco, está moreno como yo. Déjalo. No, Señor, es que yo lo voy a convertir. Esa es la mentira más grande que se ha dicho en el mundo. Yo lo voy a convertir, Señor. El espíritu para ti y el cuerpo para mí. Oiga, Ezequiel
Dios te está llamando, no te está hablando el pastor, no te está hablando el líder, no te está hablando el Dios de los cielos. Escucha, y Ezequiel amargado e indignado ahí, y Dios le dice: habla Ezequiel, no voy a hablar, habla Ezequiel, no voy a hablar, habla Ezequiel, no voy a hablar. Eso sucede cuando nos apartamos de la esencia. Eso sucede cuando no entendemos que es Dios y no nosotros. Eso sucede, muchachos, cuando nos alineamos a las corrientes del mundo, a lo que el mundo nos está dando, a lo que el mundo nos está enseñando. Escucha, ahí nos parecemos más al peso pluma y a cualquiera menos a Dios y a lo que Dios quiere hacer. Alguien dice amén, gloria al Señor. Alguien me está entendiendo, diga amén, aleluya. Escucha, cuando nosotros nos alejamos de la intimidad y de la esencia del Espíritu Santo, nos volvemos arrogantes. No queremos hacer nada de lo que nos mande. Queremos que el ministerio crezca por nosotros y nuestra fuerza. Pero me impacta algo. La Biblia dice que Ezequiel estuvo callado allí, y Dios se enoja con Ezequiel y le dice: Ezequiel, vamos a hacer algo. Levántate. En el verso 22 le dice: levántate y sal al campo, y ahí voy a hablar contigo. Y fíjese, Ezequiel estaba en la piedra y no había obedecido. Pero cuando Dios le dijo: levántate, patitas, ¿para qué las quiero? Se levantó el obediente. Porque las cosas buenas nos gustan. Porque las cosas que nos levantan el cuello nos gustan. A todos les gusta ser el director de la escuelita bíblica de vacaciones. A todos les encanta ser el director de alabanza. No a todos les gusta estar en el baño recogiendo los papeles. No a todos les gusta estar allá afuera acomodando los carros. No a todos les gusta servir a Dios de esa manera. Y Dios le habla a Ezequiel y le dice: levántate y ven al campo. Me impacta la esencia del Espíritu Santo, porque cuando Dios nos quiere en su presencia, Él busca la forma de llevarnos. Hoy te trajo acá, alguien dice amén, aleluya. Hoy te trajo acá el Señor, y me encanta porque dice la Biblia: y me levanté y salí al campo, y ahí estaba. Y ahí estaba la gloria de Jehová. Cuando tú no quieres servir al Señor, el Señor te va a llevar de diferentes maneras a conocer su esencia, a volver del lugar de donde nunca debiste haber salido. Cuando Dios te mira que ya no quieres y ya no puedes seguir, Dios te tiene que llamar. Salmos dice: con cuerdas de amor tú me llamaste. Y entonces el Abba Padre, aquel Dios bondadoso, nos llama. Ezequiel había desobedecido, pero aún así había misericordia de Dios para él. Hoy quiero decirte algo, joven: hay misericordia de Dios para ti. Por eso estás aquí. Él te trajo, Él te llamó. Es el Dios que te ama. Es el Dios que quiere que vuelvas a la esencia. Es el Dios que te ha llamado y te ha dicho: yo quiero usarte para cosas grandes, pero para que yo te use tengo que llevarte de nuevo del lugar de donde nunca debiste haber salido. Ezequiel, ven, camina al campo. Ezequiel, te voy a mostrar algo. No quieres terminar con ella, no quieres terminar con él, no quieres convertirte a Cristo. Te voy a llevar al campo y algo va a suceder. Y ahí en el campo Ezequiel se encontró con la gloria de Jehová, como la gloria que había visto en el río Quebar. Y la Biblia dice: y no tuve otra. Ezequiel dobló sus rodillas y se postró sobre su rostro y empezó a adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si algo nos llena de poder, es la presencia del Espíritu Santo. Muchachos, hoy conozco una generación de jóvenes que está contenta en su silla, que está contenta en su banca, que dicen: aquí estoy bien, no hay problema, aquí canto: no daré mi vida a nadie más que a ti. Aquí canto: te doy gloria, gloria. Aquí leo mi Biblia en el celular y no pasa nada. O sea, estoy tranquilo. Hoy conozco una generación de jóvenes que no quiere esforzarse por salir a la intimidad con Dios y prefiere quedar encendido el mini split a 16 con Netflix adelante, y no quieren honrar a Dios ni buscar a Dios. Pero Dios hoy anda buscando a una generación que vuelva a su esencia. Escucha lo que te voy a decir: los jóvenes que están en las sillas sentados sin buscar la presencia de Dios no son la generación ungida, no son los jóvenes llenos de poder.
Los jóvenes de poder son aquellos que miran la gloria de Dios y se postran sobre su rostro y comienzan a adorar a Dios con todo su corazón, aunque haya y aunque no haya, aunque tengan, aunque no tengan, sea lo que sea que esté pasando en su vida. Dios anda buscando hoy una generación que vuelva a la esencia, que vuelva a la intimidad, que vuelva a la presencia de Dios. Oh, es que estar en la iglesia no quiere decir que seas ungido. Hoy Dios te dice: sal al campo, quiero hablar contigo. Alguien dice amén, aleluya. Hoy Dios te dice: sal al campo, quiero hablar contigo, quiero llenarte de mi presencia y llevarte a donde yo he prometido que te voy a llevar. Es que si Dios lo ha dicho, lo va a hacer. Es que si Dios lo ha dicho, lo ha de hacer. Él te adoptó. Dile al que tienes a tu lado: Él te adoptó. Dile, vamos, dile: Él te adoptó. Quiero contarte algo. En el año 2015, yo estaba en la convención pastoral del distrito Tabasco y me iban a dar una credencial por primera vez como ministro. Y en el año 2015, el 18 de mayo, me empecé a sentir mal y me dio una parálisis ese día en el centro de convenciones, en la convención de distrito, y me dio una parálisis y me llevaron al hospital. Y del hospital a casa yo iba llorando porque esta parte de mi boca se estuvo totalmente, mi ceja se bajó, mi ojo no volvió a cerrarse en esos días, lagrimeaba y lagañaba, mi brazo se detuvo y esta parte de la cadera tenía un dolor increíble. Y fue un tiempo difícil, y del hospital a casa yo le decía al Señor: no entiendo qué pasa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Le decía: me iban a consagrar como ministro. Le dije: estoy en el seminario bíblico, estoy sirviéndote como líder de jóvenes. Mira qué tantas cosas tengo yo que hacer. Mira todo lo que yo estoy haciendo para ti. Y mira cómo me pagas tú. Hermano, cancelé toda mi agenda de predicaciones. Dejé de ir al instituto bíblico. Cerré completamente las puertas de mi habitación. Mamá me pasaba la comida como reo y yo no la quería comer. Y decía: no entiendo qué pasa, no entiendo qué sucede. Y me acuerdo de esos días que fueron difíciles. Iba a terapias y no pasaba nada. Iba a terapias y no sanaba. No había avances. Y los doctores me decían: muchachos, no hay avances. Y regresaba a casa peor de como me había ido. Y le decía: ¿qué está pasando? ¿Por qué me tratas así? Yo me imagino a Ezequiel en la piedra. Y yo me sentí como Ezequiel ahí. No quiero más. No quiero nada. Yo sé que te han pasado cosas. Yo sé que has vivido cosas. Yo sé que cosas te han sucedido. Y de esos días, entonces, un día estaba en mi red social ahí viendo algunas cosas. Y de pronto abrí una página. Y la página era un texto de la Biblia. Y cuando yo leí eso, algo partió mi corazón. Porque leí Oseas 14, que dice: he aquí yo te voy a llevar al desierto y en el desierto voy a hablar a tu corazón. Y cuando yo leí eso, yo dije: pero ¿por qué me vas a llevar al desierto a mí? Mira todo lo que yo estoy haciendo. Uno se vuelve un poquito arrogante. Uno deja de sentir la presencia de Dios. Es que la esencia ya se fue. Es que la esencia ya no está. Pero quiero contarte esto. Escucha, esos días que yo predicaba, yo andaba predicando en muchos lugares de Tabasco. Yo ya era interranchonal allá. Y andaba predicando en todos lados. Y andaba en la iglesia, en la escuela dominical. Andaba en el instituto bíblico. Estaba en la universidad. Hacía de todo. Y escuché, este predicador que usted ve acá llegaba, hermano, a casa. Yo cada vez que llego a casa tengo un lugar a donde doblo mis rodillas y le digo: gracias, Señor, por lo que tú hiciste con los jóvenes de la región oriente. Y yo llegaba a casa, escucha, y cuando yo llegaba tan cansado de predicar y de lo que Dios había hecho, que yo no tenía tiempo para orar. Llegaba con tantas tareas del instituto bíblico que caía rendido y no buscaba al Señor. Y ese lugar a donde yo oraba había tomado telarañas. Me había alejado de la esencia.
Una cosa es estar en la iglesia y otra estar en la esencia del Espíritu Santo. Una cosa es ser parte de una congregación y otra cosa es estar en la esencia del poder de Dios y tener poder de Dios. A veces Dios hace cosas porque respalda su palabra, pero no porque tú estés lleno del Espíritu Santo. Hoy te vine a hablar a ti. Yo no sé cómo tú estás viviendo, yo no sé lo que estás pasando, pero hoy vine a decirte: sal al campo, vuelve a la esencia del Espíritu Santo. Sal al campo, Dios te está llamando. Hoy Dios está llamando a una generación de jóvenes y está inquietando a una generación de jóvenes en México, de las asambleas de Dios, que estoy seguro son los nuevos pastores, estoy seguro son los nuevos evangelistas. Alguien lo cree, aleluya. Estoy seguro son los nuevos misioneros. Estoy seguro Dios quiere hacer algo con ellos, pero para que Dios lo haga tenemos que volver a la esencia. No se trata de Dios, se trata de nosotros. Se trata de qué tanto vamos a buscar su presencia. Ese día, estando ahí en mi habitación, me acuerdo que empecé a llorar y empecé a cantar, porque amo cantar, y empecé a adorar al Señor y empecé a cantar de lo profundo de mi corazón. Y de lo profundo de mi corazón recuerdo que empecé a cantarle al Señor: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y empecé a decirle: todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. ¿Se la sabe? Y llevas mi vida aún sola, que cuando me miras, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Dile conmigo al Señor: y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida de lo que puedo imaginar. Y dile: y sé que no puedo negar que tú. Alguien dele un aplauso al Señor. Y empecé a llorar. Y ese día yo me imagino a Ezequiel sentado. Sale del campo Ezequiel. Salí al campo y ahí ese día me encontré con la gloria de Jehová, con la esencia de nuevo, con la presencia del Espíritu Santo. Ahí donde estaba comencé a llorar y empecé a cantarle: yo sé que es tu fidelidad y yo sé que eres tú. Y le empecé a pedir perdón y entendí que él no quería nada más. El Espíritu Santo me empezó a hablar como él siempre habla y me dijo: yo no necesito solo tu trabajo, yo no necesito que aparentes ser parte de mi iglesia delante de la gente. Yo no necesito jóvenes. Escucha lo que te voy a decir y te prometo que voy a ir terminando. Dios no necesita jóvenes que en la iglesia lo hagan todo con excelencia, pero cuando salgan de la iglesia sean igual que los del mundo. Dios no necesita jóvenes. Dice la Biblia que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Dios no nos necesita. Dios nos ama porque nos adoptó como hijos. Dios no nos necesita, sin embargo nos quiere dentro de su presencia. Dios no necesita jóvenes que estén viviendo una doble vida. Basta ya de esos jóvenes. Dios nunca va a levantar a un joven que está viviendo una doble vida. Dios va a levantar a un joven que esté lleno de su Espíritu Santo, que quiera prepararse para buscar su rostro, que anhele recibir la presencia del Espíritu Santo. Escucha, impacta algo mi vida. Aquel hombre llamado Ezequiel, estando ahí, entendió una cosa: que con el que él hablaba, el Dios que lo había llamado, la esencia de Dios no tenía nada que ver con lo que él hacía, no tenía nada que ver con lo que él podía hacer en su vida como ministro, predicador. Escucha, no, Ezequiel entendió que todo lo que él era tenía que ver con la esencia de la presencia, de la gloria de Dios y del fuego del Espíritu Santo. Sin su gloria no somos nada, sin su fuego no somos nada. Somos como el tamo que arrebata el viento. Sin él somos como un címbalo que retiñe. Sin él, joven, tu vida no está en el camino correcto. Hoy necesitamos jóvenes que digan: yo me voy a levantar, yo voy a estar lleno del Espíritu Santo. Estará esa generación aquí en la región oriente. Diga amén, aleluya, gloria al Señor. Oh, estoy seguro que aquí hay llamado, estoy seguro que aquí hay llamado. Levántate y sal al campo, porque la gloria de Dios te está esperando para que te llenes de su esencia.
Quiero invitar a los chicos de la alabanza. Necesitamos volver a la esencia. No podemos contaminarnos con el mundo. La promesa dada por Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. El recordatorio en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El cumplimiento en Hechos capítulo 2 dice: y de repente lenguas repartidas como de fuego comenzaron a caer, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La evidencia de la iglesia primitiva, llena del fuego del Espíritu Santo y de la esencia. Hace 100 años en Azusa Street, un avivamiento como nunca en aquel lugar con un hombre. Escuche, y de ese avivamiento venimos nosotros, los jóvenes de las asambleas de Dios. De ese avivamiento venimos nosotros. El poder está en nuestro ADN, el poder está en nuestra esencia, el poder está en nuestra iglesia, está en cada banca, en cada silla, en cada altar. Ahí está el poder del Espíritu Santo esperándonos para buscarle. Ezequiel, no es lo que tú hagas, es lo que Dios puede hacer contigo. Ezequiel, no es lo que tú hagas, es lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo. Yo entendí que no era yo, soy un vaso de barro que no sirve para mucho. En la escuela nadie me quería, pero cuando Él me tomó en sus manos, entonces comenzó a suceder lo sobrenatural. Pero no era yo. Cuando Él me llevó a pasar por el desierto, entendí que necesitaba su presencia. No importaba que estuviera en el seminario, no importaba que fuera ministro, nada de eso importaba si no estaba lleno del Espíritu Santo y de su esencia. Por eso Él me lleva a ver la gloria junto al río Quebar. Y aquel día, ahí donde estaba de rodillas, le dije: Señor, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que vivir, yo solo anhelo tu presencia, yo solo anhelo tu gloria. Déjame así si quieres. Pero permíteme decirle a esta generación que tú puedes hacer algo poderoso, que tú sigues siendo el mismo Dios que derrama de su espíritu sobre toda carne y que da poder, y ese poder nos lleva a ver la gloria de Dios. Ezequiel ese día se inclinó, le clamó a Dios y le pidió perdón al Señor. Escucha, ese día Dios le da instrucciones nuevas y Ezequiel obedece las instrucciones. Alguien que está lleno de la presencia del Señor, muchacho, alguien que está lleno de la presencia del Señor, no importa que lo manden a barrer el templo. ¿Alguien dice amén? No le importa que lo manden a recoger las sillas. Alguien que está lleno de la gloria del Señor, no importa lo que Dios le mande a hacer, Él lo va a hacer con amor y devoción, porque el que tiene el poder y lo deposita es el Espíritu Santo de Dios. No importa lo que estés haciendo hoy en tu iglesia, Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Comienza arreglando cables, comienza siendo, escucha, alguien que ayuda a limpiar la iglesia, comienza siendo un auxiliar, comienza siendo cualquier cosa. Dios te va a levantar siempre y cuando permanezcas en el poder y en la gloria de Dios. Alguien que está lleno de poder no pasa desapercibido. Dios comienza a hacer algo. La Biblia dice: oh, ve a tu papá en secreto y el Padre de los secretos te recompensará en público. La Biblia dice que al pequeño Él mira de cerca, mas al altivo Él mira de lejos. Y el que quiera ser grande tiene que ser pequeño acá en la tierra, para ser grande en el reino de los cielos. Mi pregunta es: ¿cuál es tu esencia hoy? ¿Cuál es tu esencia? Ezequiel entendió que su esencia era la presencia de Dios. ¿Cuál es tu esencia? Hemos sido adoptados para que Abba Padre esté siempre con nosotros. Hemos sido adoptados para ver su gloria. Hoy quiero decirte esto y te dejo con esto: está prohibido dejar de buscar la presencia de Dios. Está prohibido que el fuego se apague. La gloria permanece aunque lo demás no permanezca. La gloria permanece aunque el mensaje tenga que cambiar. El poder permanece aunque el trabajo que Dios te manda hacer tenga que ser diferente. Ponte de pie conmigo, ponte de pie.